Muy buenos días, si se acaban de incorporar, estamos en el matinal, llegamos a las 7:30 de la mañana, casi una hora menos en Canarias, y este lunes 24 de noviembre arranca uno de los juicios de la década. La Audiencia Nacional juzga por corrupción a los Pujol, la familia catalana más poderosa de los últimos tiempos, con el expresidente a la cabeza. El tribunal deberá discernir si el dinero que la familia Pujol Ferrusola tenía en Andorra procedía de una herencia, como ellos dicen, o venía de pagos millonarios a cambio de favores políticos. Jordi Pujol se enfrenta a 9 años de cárcel, su hijo mayor, considerado el líder de la organización, a 29. Hay otras instancias jurisdiccionales en las que, entiendo, pues se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia. Con estas palabras, el presidente del Gobierno apunta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional de la sentencia al fiscal general del Estado. Pedro Sánchez ha roto su silencio sobre la condena a Álvaro García Ortiz y volvía a apoyar su inocencia. Estados Unidos y Ucrania se acercan a un acuerdo sobre el plan de paz. Kiev y Washington aseguran haber fijado un marco de paz actualizado en base al plan con Rusia que Trump y Zelensky deberán ahora avalar. Mientras, Moscú ha seguido golpeando con drones la ciudad de Kharkov, causando 5 muertos y más de una decena de heridos. Tenemos por delante la jornada más complicada de esta semana, con lluvia y también con viento muy fuerte, especialmente en el este peninsular y también en Baleares. En Canarias seguiremos con altas temperaturas y también con calima. La tecnología y los drones se incorporan a las labores de rescate ante los desastres naturales. En Vietnam, ese hombre que estaba a punto de ahogarse en un río pudo ser rescatado con un aparato no tripulado que logró sacarlo del torrente antes de ser arrastrado por el agua. En los últimos minutos, el Atlético de Madrid y el Villarreal no se descuelgan, volvieron a sumar 3 puntos. Bueno, es la cita judicial en poco más de 2 horas. A las 10 de la mañana arranca otro juicio histórico, que es el que sienta en el banquillo a toda la familia Pujol al completo, al expresidente de la Generalitat y a sus 7 hijos. Una macrocausa para conocer el origen de su fortuna. Se les acusa, lo van a ver, de 5 delitos, aquí los tienen, y las penas van desde los 9 años que se piden para el expresidente catalán hasta los 29 años para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, que está considerado como ejecutor de las órdenes de su padre y director de toda la estrategia delictiva. Pero, Lorelei Esteban, lo primero hoy va a ser determinar si Jordi Pujol está o no en condiciones de testificar. Si a las 10 de la mañana comienza la primera sesión del juicio, pero antes de que comience desde la audiencia, los magistrados conectarán por videoconferencia con Jordi Pujol y lo hará desde aquí, desde su casa en Barcelona, y lo harán para evaluar, para valorar cuáles son sus condiciones físicas y psíquicas y si está en condiciones de afrontar este juicio. Una vez lo hayan valorado, conoceremos cómo continuará este procedimiento, porque incluso cabe la posibilidad de que la causa contra él, contra Jordi Pujol padre, se archive. Todo esto, como decimos, será antes de las 10 de la mañana, que es cuando está previsto que comience el juicio contra Jordi Pujol y sus 7 hijos. Por la Audiencia Nacional van a pasar hasta 250 testigos. Víctor Pozo, es otra cita judicial histórica. Buenos días. El origen del dinero guardado en banca andorrana podría ser la piedra angular de este juicio, porque es clave para determinar si existe ese delito de blanqueo. Los Pujol defienden que es herencia de su abuelo Florenzi, mientras que la Fiscalía Anticorrupción lo considera una excusa para tratar de ocultar una red de clientelismo tejida por el expresidente. Se habría relacionado con diferentes empresarios beneficiándose de su cargo público para amasar una fortuna de la cual toda su familia tendría conocimiento. Por ello, la Fiscalía pide penas de entre 9 y 29 años para todos los Pujol por 5 delitos. Se le imputa alguno más al primogénito Jordi Pujol Ferrusola por ser el presunto gestor de esos fondos. Está previsto que el juicio se extienda hasta la primavera de 2026 y que comparezcan más de 250 testigos. Está saliendo ahora mismo Jordi Pujol y el caso podía ser uno más que juzgan a los Pujol cuando a partir de este lunes, donde en la Audiencia Nacional. Ahí está. Pero desde luego no lo es por culpa de sus apellidos. Buenos días, señor Pujol. Es el juicio a elegir a un líder, una familia, una época, una cuasi religión, el puyolismo.
Otro juicio del siglo, pues, que se diría en el fútbol, con el foco en todo un clan nuclear en la reciente historia de Cataluña, enfrentado a peticiones de cárcel que suman más de 100 años. Le señalan como el jefe. La acusación común es asociación ilícita y blanqueo. En la cúspide, los patriarcas, para él pide 9 años. Marta falleció en este tiempo. En el centro, el primogénito como cabecilla y su mujer, además de Josep, se enfrentan a penas mayores, acusados también de delito contra Hacienda. En la base, una petición de 8 años iguala al resto de la prole. La confesión de la fortuna oculta, primer hilo de esa madeja de paraísos fiscales, cuentas opacas, negocios turbios, pendiente de desenmarañar, llega por fin al banquillo. Unas 50 sesiones, 250 testigos, 2 tesis enfrentadas, patrimonio desmedido, actividades corruptas, que dice la acusación, herencia legal, dinero regularizado, persecución, que dicen los Pujol. El ex honorable, anciano y enfermo, declarará por videoconferencia, igual hasta queda en fuera de juego en este pulso que determinará, en parte, la imagen que quede de él para el recuerdo. De un juicio histórico que empieza a otro que sigue coleando. El Gobierno ya ha puesto en marcha el proceso para sustituir al fiscal general del Estado, condenado en una sentencia que ha sido criticada por todo el Ejecutivo y también por Pedro Sánchez. Iñaki Aguado. Buenos días. Pedro Sánchez sigue creyendo que el fiscal general del Estado es inocente y es más, considera que quedó probado en el juicio con el testimonio de los periodistas que acreditaron que García Ortiz no fue fuente de filtración alguna. Acata el fallo, pero lo lamenta, no lo comparte y es más, no renuncia a que la decisión del Tribunal Supremo sea revertida en instancias superiores de la justicia. Apunta al Tribunal Constitucional y a los tribunales europeos para que diriman sobre cuestiones, sobre aspectos de la sentencia que puedan ser, dice, controvertidos. Sánchez, diplomático, extrema la cautela con el Supremo tras la condena a García Ortiz. Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, las acatamos. Aunque con matices, no se corta en expresar su discrepancia. Creo en la inocencia del fiscal general del Estado. Con el contenido de la sentencia aún por conocer, Sánchez apunta a presentar un recurso en otros tribunales. Se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor puedan ser controvertidos. Lejos de hablar de indulto, a García Ortiz todavía le quedan 2 balas en la recámara, la del Constitucional, con mayoría progresista, y la de los tribunales europeos, no sin antes dejar un recado al PP en referencia a Marchena. A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la sala segunda, que es la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás. Sánchez agradece las labores de García Ortiz con la maquinaria en marcha para encontrar un nuevo fiscal general del Estado. En una protesta insólita, cientos de personas se han concentrado frente al Supremo por esa condena de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. ¡Arriba! ¡Esto es un atraco! Una condena de la que se conoce el fallo, pero no la sentencia. Convocados por mensajes de WhatsApp y al grito de vergüenza, han criticado lo que consideran una extralimitación judicial del Alto Tribunal. Una concentración a la que, por cierto, han asistido Dolores Delgado, que precedió a Álvaro García Ortiz frente a la Fiscalía, y el exjuez Baltasar Garzón. Y el carrusel judicial de la semana tiene otra cita señalada el jueves, cuando comparecerán en el Supremo José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. El juez Leopoldo Puente les comunicará si les mantiene en libertad o si les manda a prisión provisional, como piden las acusaciones populares. Adriana Pérez. Sí, hoy semana clave en lo judicial para Koldo y Ábalos. Este jueves se celebrará una vistilla por petición de la Fiscalía. Ábalos está citado a las 10 de la mañana, una hora más tarde está citado el que fue su asesor, Koldo García. Será una vistilla en la que se revisarán sus actuales medidas cautelares, lo que significa que todo está encima de la mesa. Podrían endurecerse las que ya tienen y hacerles comparecer con más frecuencia, podrían pedirles una fianza, pero también se abre la puerta a una posible entrada en prisión provisional para evitar el riesgo de fuga, especialmente teniendo en cuenta las peticiones de penas de prisión tan altas que ha solicitado para ellos la Fiscalía: 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. En el exterior, toda la atención está puesta en el plan de paz de Donald Trump para Ucrania. 28 puntos que se están analizando minuciosamente en Ginebra. Allí se han reunido representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y una delegación ucraniana, con el objetivo de renegociar las condiciones más perjudiciales para los intereses de Kiev.
La de ayer fue una jornada intensa, calificada como muy productiva por parte del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que deja entrever cierto optimismo, pero sin dar detalles. Lluís Tobar. Sí, ¿qué tal? Buenos días. La reunión terminó con muy buenas sensaciones, en palabras del propio secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que de hecho dijo que había sido el día más productivo en sus conversaciones con Ucrania en los últimos 10 meses. Eso sí, no quiso entrar en los detalles de la negociación. Lo que sí sabemos son las intenciones de la Unión Europea, y es que quiere cambiar los puntos más importantes de este plan. Por ejemplo, quiere blindar la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania, que no se debilite su ejército, que haya garantías de seguridad por parte de Rusia de que esto no va a volver a ocurrir, y se quiere dejar también en manos de la OTAN la decisión de un eventual ingreso de Ucrania. Las conversaciones van a continuar esta semana a nivel técnico y también a nivel político, con la vista puesta a llegar a un acuerdo antes del próximo jueves, y que debería contar, claro, con el acuerdo y el apoyo de Donald Trump, de Vladimir Putin, de Volodymyr Zelensky y de la Unión Europea. Si se abre una puerta a la esperanza es porque el secretario de Estado Marco Rubio, en el papel de poli bueno, dice que su reunión en Ginebra con Ucrania ha sido la más productiva hasta la fecha. Solo unos minutos antes, Donald Trump, en plan poli malo, había tachado de ingratos a los líderes ucranianos. El caso es que el enviado de Zelensky a Suiza comparte el diagnóstico de Rubio, ya que asegura se han considerado las prioridades ucranianas. Esta primera ronda de negociaciones sobre el plan de Trump había arrancado entre el escepticismo del canciller alemán y las advertencias de la presidenta de la Comisión. Las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza, y como país soberano a Ucrania no se le puede imponer la merma de su ejército, apuntaba Ursula von der Leyen sobre un plan que parece dictado por Moscú. De hecho, los 28 puntos que incluyen el veto al ingreso de Ucrania en la OTAN y el fin de las sanciones a Rusia fueron pergeñados un fin de semana en Miami por el emisario de Trump, Steve Witkoff, el yerno de Trump y un empresario ruso con conexiones con este último y con el Kremlin. Bueno, y pese a las conversaciones de paz, continúan los ataques rusos. 5 personas han muerto y más de una decena han resultado heridas por el impacto de varios drones en la ciudad ucraniana de Kharkov. Hoy vence el plazo que dio Donald Trump a Nicolás Maduro antes de declarar como organización terrorista al llamado Cártel de los Soles, como Washington ha bautizado al régimen chavista. Comienza así, según fuentes estadounidenses, una nueva fase en las operaciones contra Venezuela. Una escalada de tensión que ha llevado a la cancelación de los vuelos a Caracas de aerolíneas como Iberia. Lo vemos en imágenes de radar, lo vamos a ver enseguida. No hay vuelos sobre el espacio aéreo venezolano. Y atentos ahora a este rescate imposible que nos llega desde Vietnam. Atado con un flotador y con un chaleco salvavidas, un dron es capaz de bajar casi al nivel del agua y soportar el peso de una persona que había quedado atrapada por la crecida de un río. Afortunadamente, pudieron poner al hombre a salvo. Aquí la Guardia Civil de Huesca ha recuperado el cuerpo sin vida de un montañero madrileño. Tenía 53 años y ha sido localizado en el Pirineo aragonés. Su familia había dado el aviso el sábado por la tarde al perder toda comunicación con él. Alarma mundial por el primer caso mortal de una persona infectada de gripe aviar. Ha ocurrido en Estados Unidos. El fallecido se había contagiado con una cepa rara, nunca antes detectada en humanos. Las autoridades sanitarias han informado de que tenía patologías previas y hacen una llamada a la calma. Insisten en que el riesgo de contagio es bajo y no habría de momento evidencias de transmisión del virus entre personas. De vuelta a nuestro país, a los ganaderos les preocupa el precio de la carne, que sigue encareciéndose. Es una tendencia que se mantiene desde la pandemia. En 5 años ha subido más de un 50% y no ocurre solo en nuestro país. ¿A qué se puede deber esto, Sara Lago?
La carne se ha encarecido alrededor de un 12% en el último año y el sector apunta a una causa clara. Cada vez hay menos ganado bovino, hay menos vacas dedicadas a la producción de carne y al mismo tiempo la demanda sigue siendo muy fuerte y también desde el exterior. A esto se suma la falta de relevo generacional en el campo, dejando como resultado un mercado muy tensionado y precios más altos para el consumidor. En Alcira continúa la conmoción por la muerte de una niña de 6 años después de un tratamiento dental con sedación intravenosa. La investigación continúa. Lo último sería que la clínica no tenía permiso de sanidad para realizar ese tipo de anestesias. La otra menor afectada, de 4 años, continúa hospitalizada. La dueña de la clínica mantiene que pudo deberse a un fallo en el lote del fármaco. Consellería y policía se han reunido con el anestesista que estuvo con las menores para intentar aclarar qué pasó. Los vecinos de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria se han concentrado frente al ayuntamiento para mostrar su rechazo por la muerte de una de sus vecinas, una mujer de 60 años presuntamente asesinada por su expareja. Ese supuesto agresor ya ha sido detenido. Manu García. Sí, buenos días. Los hechos ocurrieron el sábado en esta urbanización del municipio malagueño de Rincón de la Victoria. Fueron los vecinos los que llamaron tras escuchar una fuerte discusión entre un hombre y una mujer a los servicios de emergencia del 112 que dio el aviso a la Guardia Civil. Cuando se personó, la benemérita se encontró con el peor de los escenarios posibles. Una mujer de 60 años asesinada presuntamente a manos de su expareja, que según los vecinos tenía problemas mentales. La subdelegación del Gobierno ha confirmado que no había denuncias previas y que la víctima no estaba inscrita en el sistema Biogen. Las grandes ciudades y los medios de transporte son los lugares preferidos por los ladrones para cometer pequeños robos. La policía lo sabe, por eso aumenta los controles para intentar evitarlos. Lo hemos visto, por ejemplo, en Barcelona. Más de 800 policías se han desplegado por Barcelona y su área metropolitana en un operativo contra la multirreincidencia. Controles de motos robadas, controles de vehículos, controles de armas blancas en el espacio público. Un dispositivo que se ha saldado con 70 detenidos que acumulan casi 600 antecedentes. Uno de ellos es este hombre, arrestado tras robar a 2 turistas. Nos han avisado que había habido un hurto en la estación de Arco de Triunfo y en el transcurso de su identificación ha empujado a los agentes y ha huido por las vías del metro. El metro de Barcelona es uno de los puntos calientes para carteristas, pero también donde se hallan sustancias estupefacientes o armas blancas como esta. Otro de los lugares frecuentados por la policía catalana ha sido esta chatarrería, donde se han requisado varios kilos de cobre de procedencia ilegal. Es el cobre que es susceptible de que proceda de alguna conducción, ya sea ferroviaria, telefónica, etcétera. Un 10º plan Campai que tiene como objetivo hacer que la persona que tiene el delito como modo de vida que tenga esa percepción de que delinquir no es impune. Aumentando la seguridad en las calles. Bueno, es lunes, ha habido liga, así que vamos a repasar la jornada y ese otro partido que el Real Madrid no ha conseguido ganar y ya son 3 jornadas seguidas. Los blancos no pudieron pasar del empate ante el Elche. Los de Xabi Alonso se dejaron 2 puntos ante el equipo ilicitano que se adelantó en 2 ocasiones en el marcador. Los blancos reaccionaron en esos 2 casos, pero sin un juego brillante. Hubo momentos que incluso se vieron superados por un recién ascendido. El Madrid consigue mantener el liderato, pero con este nuevo tropiezo permite a sus rivales directos acercarse un poquito más en la clasificación. Pero más allá de los resultados, noticia, Nuria Cruz, buenos días. Así es, compañeros, muy buenos días. Otra de las noticias que nos dejó el fin de semana es la renovación de Isco hasta 2028. El malagueño reapareció el día que el club anunció la ampliación de su contrato. Volvió a pisar un terreno de juego más de 3 meses después de lesionarse. Bueno, no lo sabía, ha sido una sorpresa. Bueno, los pelos de punta, ¿no? Como digo, agradecido por el cariño desde el minuto 1 que vine aquí y nada, con ganas de darlo todo para cumplir los objetivos.
Bueno, su Betis salvó un punto ante el Girona ayer, se adelantó el conjunto catalán gracias a este gol de Banat, pero en la segunda mitad, en la segunda parte, Valentín Gómez ponía el 1-1 definitivo. Por cierto que Antony intentó rematar de chilena y acabó viendo la roja directa por esta acción con Joel Robles. Se perderá, por tanto, el derbi ante el Sevilla del próximo domingo. Una baja muy, pero que muy sensible para Pellegrini. Y en el Coliseo el Atleti sufrió y mucho para ganar al Getafe. Un gol en propia puerta de Domingos Duarte le dio a los rojiblancos el quinto triunfo consecutivo en Liga. Marcos Llorente duró tan solo 12 minutos en el verde por ese pisotón de Mario Martín. En el último minuto la tuvo el conjunto azulón, la tuvo el Getafe, pero el balón se estrelló en el larguero. Y en tenis, Italia acabó con el sueño de España en la Copa Davis. Coboli ganó a un gran Jaume Munar, ejecutiva la máxima competición por países. Bueno, España irrumpe en la carrera espacial con el Miura 5, este lanzador orbital reutilizable. La compañía alicantina PLD Space tiene previsto su estreno oficial desde la Guayana Francesa en el primer trimestre de 2026, pero donde lo están construyendo ya ha podido ver un avance nuestra compañera Sofía Muñoz. Cuéntanos, Sofía. 35 metros de longitud, 5 motores, capacidad para transportar hasta 1 tonelada de carga al espacio y fabricación y tecnología íntegramente española. Este es el Miura 5 y ya comienza su cuenta atrás. Ahora se someterá a numerosas pruebas y ensayos porque todo debe estar a punto para su lanzamiento en el primer trimestre del 2026. Bueno, y esto que ven aquí es el cómic más caro del mundo. Es el ejemplar original de la primera edición de Superman y se ha subastado ni más ni menos que por 9 millones de dólares. Lo más sorprendente es que esta revista estaba en un desván en California. 3 hermanos lo encontraron cuando estaban vaciándolo. Pertenecía a su madre, una mujer que lo había comprado cuando tenía 9 años. Todos conocemos a dólares. 9 millones. Con la necesidad que hay en el mundo. 9 millones por un TVO. Pero no uno cualquiera. Tiene 86 años y es uno de los primeros cómics en solitario de Superman. Se diría que es una obra de arte, o sea, es como si hubieran encontrado en ese trastero un Picasso entre unos periódicos. Además quedan pocos, quedan decenas en el mundo. Lo encontraron 3 hermanos de San Francisco mientras limpiaban el desván de la casa de su madre. Anda, qué suerte. Tengo tan mala suerte que no me encuentro ni una pesetilla. Un hallazgo que sí cambia la vida. ¿Qué harías con este dinero? ¿Qué haría yo? ¿Buscarme un Superman? Voy a ver yo si tengo alguno de mis hijos cuando eran pequeños. Así que aplíquense el cuento. A veces los mayores tesoros están escondidos en casa. Hace una semana sorprendían los premios Grammy de la música latina, llevándose 2 de los premios más importantes. Alejandro Sanz se impuso en la categoría de mejor grabación a favorito, a Bad Bunny. Pues con sus gramófonos todavía relucientes nos ha recibido, hemos podido charlar con él de su nueva gira y de la segunda parte de su disco. Atentos. Después de 35 años en la industria, Alejandro Sanz sigue poniéndose a prueba. Y haberme puesto el reto de trabajar de una forma distinta a la que estaba acostumbrado. Dejando atrás las largas jornadas entre estas 4 paredes y rodeado de partituras. Me podía tirar 14, 16 horas en un estudio y eso ya vi que no era el camino, no me hacía feliz. Este nuevo álbum llega cargado de colaboraciones como Relsby o Emilia y también ha vuelto a juntarlos de nuevo. Y con todo el café de Colombia me quito tu aroma. La canción se la dije y luego para que me la devolviera, como si le daba un huesito y no había manera de que la soltara. 20 años de relación que comenzó siendo una hipnótica tortura. Alejandro Sanz. Este disco sigue posicionándolo como el artista español más premiado por la Academia.
Tampoco es ajeno al fenómeno Lux de Rosalía. Muy, muy bello disco, sí. Ahí solo vas a intentar hacer lo que hacen los demás. Nunca vas a ser grande, de verdad. Y yo creo que ella lo tiene clarísimo eso. Su metamorfosis culminará en los escenarios en cada una de esas 50 fechas confirmadas. Hacía mucho que no disfrutaba tanto en el escenario. Tengo una banda que voy a presumir de ella. Atención, puede que también se te suba la cabeza. Y cuando son las 7:54 de la mañana, una hora menos en Canarias, tenemos que contarles una noticia de última hora. Un hombre ha muerto esta madrugada en Madrid en el incendio de su vivienda. Ha ocurrido en la localidad de Las Rozas. La víctima es un hombre de 96 años. Otras 9 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas la cuidadora del fallecido. Ese fuego comenzó en una de las habitaciones de la casa. La Guardia Civil ya está investigando el origen y las circunstancias de este incendio. Bueno, pues estas y otras noticias les amplían desde ya mismo en La Mirada Crítica. Ya está por aquí nuestra compañera Ana Terradillos. Antes del tiempo, nosotros ya volvemos mañana puntuales a las 6 de la mañana. Les esperamos, que tengan un buen lunes. Hasta mañana.